Cada tanto aparecen en el horizonte personas que inspiran, que persuaden, que han sido y son faro de referencia para tantas organizaciones, para alumnos, para empresas en general, para entusiastas. Aman lo que hacen, pero uno se da cuenta con solo escucharlos. Y en este caso, nuestro invitado de hoy es alguien muy específico de un segmento que ojalá fuera carne en más instituciones, en más empresas. Hablamos de Luis Ula, es licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional, cofundador y hoy presidente del Consejo Asesor del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, autor de diversos libros, publicaciones, conferencista, especialista en gestión de las organizaciones sociales y mucho para decirnos sobre sustentabilidad e inclusión social. Es probablemente uno de los que más sabe en el país en la materia. Luis, bienvenido. Un gusto, Laura, estar acá. Licenciado en Trabajo Social, ¿cómo fuiste por ahí? Porque primero me fui a estudiar a los 16 años, me preocupaba el tema de la pobreza, pero iba un misionero a mi pueblo, viste que los misioneros así van por los pueblos, y bueno, tenía toda una postura ligada a los que eran en ese momento los llamados curas del tercer mundo. Hoy se habla de curas villeros. ¿Qué pueblo? En Laguna Larga, ¿no? En mi pueblo, orgulloso lagunero. Y la verdad que me impactó todo eso, ¿no? Desde Erich Fromm, escucharlo hablar de Erich Fromm a los 15 años o 16, a lo que era la filosofía y la teología, y decidí irme de Laguna Larga a Buenos Aires a estudiar esta incipiente carrera que se abría allí de teología y filosofía. Si seguías, obviamente te podías ordenar de sacerdote. No era mi intención, pero Ajá, sí. Pero estuvo en los planes, seguramente. Lo barajaste. Sí, claro, dije, si tengo vocación será, pero si no, no me voy a quedar con la duda, digamos, ¿no? Así que llegué a Buenos Aires y empecé a terminar la secundaria, cursar la facultad en Devoto, la Facultad de Filosofía y Teología, y a su vez empecé a ir a una villa miseria. Me impactó tanto, Laura, los que somos de la Pampa Gringa, podemos ver algunas cosas a las que estamos habituados, ¿no? Digo, cómo se crían los cerdos, ni siquiera hoy, ¿no es cierto? Pero imagínatelo hace 40, 50 años atrás, cómo era un criadero de cerdos. Mi viejo tenía un pedacito de campo, y cuando llegué y vi una villa miseria sobre el río Reconquista en el Gran Buenos Aires, no lo pude creer. Las condiciones de la gente eran peores que la que tenía un cerdo en un criadero de cerdo en la zona de Laguna Larga. No podía creer, la gente en el barro, los techos de cartón agujereados. Bueno, la miseria en un grado que me clavó en el pecho un puñal. Y bueno, de tanto ir a esa comunidad empezamos a levantar casas. No sabía qué era levantar casas, imagínate, a los 16 años. Empezamos a levantar 1, 2 casas. Y ahí, entre balde, la mezcla y la gente, descubrí que ya ir a dar catequesis no era mi trabajo, claramente, y era, bueno, ¿cómo cambiamos eso? Así que decidí pegar la vuelta, venirme a Córdoba, un momento justo, marzo del 76, imagínate lo fácil que era, ir a estudiar sociología, estaba cerrada, y como he tenido un gran maestro, trabajador social, que lo voy a nombrar a Juan Ignacio Montoya, un inspirador de mucha gente joven en mi pueblo, digo, bueno, trabajo social era lo más parecido que había a sociología, así que ahí me anoté. Obviamente encontré el guante. La horma de tus zapatos. Era eso, claro. Así que no me costaba nada volverme copado, como se decía antes, ¿no? En lo que se estudiaba. Y ahí empezamos a darnos cuenta de varias cosas. La primera, yo aprendí lo que era el Estado, porque en la época militar, muchos no lo saben, pero cuando yo terminé la primera parte de la carrera, que es el título de asistente social,
tenía 9,70 de promedio, una cosa así, teóricamente una medalla de oro, un abanderado, sí, seguro. Y en un acto en el que me tocó almorzar con Bussi al frente, en el tercer cuerpo de ejército nos llevaron a todos los abanderados, ahí nos dijeron, bueno, todos ustedes tienen trabajo en el Estado. Yo lo miraba con cara rara, pero bueno, al otro día me dice, sí, tenés trabajo en el área minoridad. Así que fui a minoridad, pregunté si podía no ir. Claro. Me dijeron, ni se te ocurra, yo a esa invitación iría. Yo había estado guardado los últimos 3 meses de la carrera también por alguna advertencia de gente que me cuidaba. Me dijo, che, no te van a llevar por guerrillero, porque no lo sos, pero por jetón, como se decía. Y entonces fui al Consejo del Menor, lo que era el Consejo del Menor. Bueno, en 6 meses vi lo que comían, vi cómo se vestían, vi las casas en las que vivían, vi todas las carpetas paradas de cada chico, los expedientes, vi la dificultad aparente que había en buscar el papá, la mamá, los vínculos. Y empezamos a trabajar con un psicólogo amigo también en volver a hacer lo que había que hacer, que era encontrarle vínculos valederos para que esos chicos pudieran estar en otro entorno. Y mientras hacíamos eso, comíamos con ellos, veíamos lo que hacían, veíamos la cama en la que dormían, veíamos la ropa que usaban, entonces veías colchones que daban asco, sábanas que daban asco, casas que daban asco, casonas, comida que era siempre la misma, un guiso lavado. Y empezamos a tener la complicidad de varios. Entonces empezamos a preguntar cómo eran los presupuestos. Uh-huh. Y ahí nos damos cuenta que el presupuesto indicaba que se comía lomo, milanesas de lomo. Claro. ¿Sí? La ropa de los chicos era Adidas. Uh-huh. La casa que se había alquilado era un palacio acá en el corazón del Cerro de la Rosa. Y imagínate, todo era así. Entonces se nos ocurrió empezar a ver, bueno, primero a denunciar eso. Después nos enteramos quién vendía ropa. Uh-huh. ¿Te acuerdas que fue presidente de un banco también? Uh-huh. Don Jaime Pompas. Entonces se facturaba ropa Adidas, pero usaban porquería los chicos. Se facturaba comida de primera, comían porquería. Se facturaban colchones y sábanas de primera y daban lástima. Y bueno, se me ocurrió escribir todo eso. Y yo siempre he tenido una simpatía enorme por la economía. Uh-huh. Simplemente por la curiosidad que siempre 1 más 1 es 2. Se me ocurrió sumar cuánto estaba costando un chico de acuerdo a lo que se facturaba, ¿no? No de acuerdo a cómo vivía. Claro. Y bueno, en ese momento sacamos la conclusión de que un chico costaba al Estado más o menos unos $4,000 a $5,000 por mes. Ajá. Bueno, hago un escrito en ese momento, acordate, a máquina, con papel duplicado, entonces solo tenía 2 copias y pido hablar con el director y contarle que yo veía esta situación, me recibe, y cuando ve todo eso obviamente me mira, guarda la copia, me dice, ¿tiene otra copia? Sí, yo todavía, sí, le digo, acá tengo otra, bueno, démela también, dice así, yo la... Y bueno, me quedé sin ninguna copia. ¿Y me dice, está despedido. Claro. Cuando dije eso, le dije, mire, usted no sabe cómo le agradezco, porque creo que en la vida de Dios volveré a trabajar en lo que es la función pública, al menos de esta perspectiva. Así que tuve 6 meses premiado en el Estado y dije, never again, no vuelvo más. Si hoy tuvieras la oportunidad de asomarte de nuevo a eso, ¿habrá cambiado demasiado o seguirá todo igual? No, aprendí que si no tenés poder, no lo hagas. Por eso a mí me dicen trabajador social, pero en realidad la gran mayoría de mis colegas trabajan en el sector público, pero a la orden de un político. El que tiene capacidad de decidir ahí es el que está ocupando un puesto político de decisión. Si no tenés eso, olvídate. Yo creo pero que mi pregunta es, ¿no? ¿Seguirá el mismo mecanismo perverso de corrupción? Tengo una convicción en términos generales. La Argentina está como está porque la corrupción está instalada casi en el ADN nuestro, ¿no? No quisiera que convencerme que está en el ADN, que está un poquito más afuera, cosa que podamos cambiar. Pero creo que las mafias enquistadas en las organizaciones
y particularmente en el sector público, están tan metidas dentro, tan arraigadas, que si no tenés mucho poder y decisión, y obviamente mucho respaldo político para hacer eso, es muy difícil cambiarlo. Vos sos especialista en gestión de las organizaciones. ¿Qué tendría que pasar para que eso cambie? Tendría que haber una revolución en términos de lo que terminé de aprender después de tantos años, porque si te sintetizo, yo dije, nunca más trabajo en el Estado. Perfecto, ¿y dónde voy a trabajar? Bueno, creamos organizaciones, creamos ONGs. Primero me enganché con una que ya estaba creada, después creamos 2 más para trabajar en villas de emergencia. Eran ONGs, nos financiaba la Iglesia Evangélica Alemana, ¿sí? Y otras organizaciones holandesas y demás que tenían mucha cooperación con América Latina. Fue una época hermosa de la vida porque decidíamos nosotros cómo trabajar, obviamente eso era con participación absoluta de la gente de los barrios. Veíamos que se formaban dirigentes, se armaron barrios completos. Fue fantástico todo eso. También aprendí el viejo refrán que dice, nunca digas de esta agua no he de beber, porque la vas a terminar bebiendo, ¿no? Yo dije, nunca voy a trabajar en el sector ni público ni empresarial. Me invitaron a trabajar en la Fundación del Banco de Córdoba para presentar proyectos sociales al BID. Los redacté, los presentamos, me invitaron a conducir esos proyectos, que todavía no existía la palabra, mire lo viejo que soy, no existía la palabra microcrédito. Claro. Pero básicamente era una línea que el BID estaba experimentando, quería experimentar qué significa prestar dinero de a poquito. Bueno, armamos un sistema, yo me fui con 12 años de trabajo allí, llegamos a tener $1 millón prestado a estudiantes y egresados de las escuelas técnicas y agrotécnicas. Se lo digo con un ejemplo. 3 chicos de San Francisco te pedían un crédito para hacer una fábrica de ventiladores de techo y secarropas. A ver, 3 chicos de 17, 18 años que terminaban la escuela técnica, ¿sí? Y obviamente le hicieron. 7, 8 chicos armaban una cooperativa de apicultores donde se te ocurra, porque teníamos desde Villa María, Río Seco, hasta Huinca Renacó. Ahí aprendí que Córdoba tiene el tamaño de Gran Bretaña, porque lo recorrimos tantas veces, y ahí aprendí que somos más grandes. Gran Bretaña tiene 155.000 kilómetros cuadrados y nosotros 168.000. Y llegamos a tener, no sé, unos 250 proyectos con estudiantes egresados de las escuelas técnicas. Estando ahí, después vino la política también, ¿no? Volvió con la democracia vino también esto de que alguien te apareciera a que le des un crédito con una tarjetita. Me manda el senador fulano, el diputado fulano. Claro. Cuando vi eso, rompí las 2 tarjetitas, dije, yo me voy, ya no tengo nada que hacer acá. Y ahí me llamó la gente de Arcor para ayudarles a reformular la Fundación Arcor. Bueno, también fue una época maravillosa, para aprender, ¿no? Para mí era nuevo, era todo un mundo nuevo, y aprender de una empresa de ese tamaño y con una libertad fantástica. Me acuerdo que Luis Pagani, en el primer almuerzo que tuvimos, donde me explicaba qué expectativa tenía de la fundación y qué sé yo, me dijo, bueno, no sé, la mejor de la Argentina. Ah, bueno, así me gusta. Sí, pero me das toda la libertad, tenés toda la libertad. Así que bueno, trabajé y disfruté muchísimo esos años, y ahí tomé contacto con el mundo empresarial. Y ahí con Alicia Rolando, una colega que también estaba en ese momento en la Fundación Minetti, nos dimos cuenta que estaba bueno, que ese era todo un impacto que las empresas tenían, que era la cuestión de en el mejor de los casos, tener organizado en una fundación aquello que invertían en la comunidad, pero que en realidad esto que era preguntarse cuánto donas de lo que ganas, podía ser superado por otra pregunta que es cómo lo ganas. Porque de acuerdo a cómo lo ganes, probablemente lo que estés invirtiendo en la comunidad complete lo bueno que haces, o a la inversa, podés tener una fundación maravillosa con millones y no alcanza a reparar lo que dañas en la forma que lo ganas. Entonces, ahí terminamos diciendo, tenemos que trabajar más en esto, que es cómo se gestiona la empresa, porque ahí hay mucho más impacto para cambiar la sociedad,
Y ahí creamos el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial en ese momento. Y empezamos a trabajar en esto. Pero digo, si vos me preguntás hoy a los 66 años, después de mucho tiempo en esto, aprendí que el problema finalmente es una cuestión ética. Es decir, si vos me preguntas de nuevo, ¿cómo se cambia ese hogar de jóvenes? Y con dirigentes éticos. Tiene que haber un director que tenga una ética, tiene que haber docentes formados también en una ética del cuidado, en una ética de la dignidad, en una ética de la honradez, para que la puedan transmitir a los chicos. Cuando yo te contaba que presenté ese informe, agregué un renglón abajo, así como un postdata, que era el nivel de productividad que teníamos. Así que no habíamos conseguido ningún resultado, sino el resultado era un fracaso del 99%. Los chicos reincidían en el delito en un 99%. No llegaba al 100% porque la policía le pegaba un tiro a alguno en el camino, entonces no nos daban redondos los números. Es decir, entonces ahí dijimos, a ver, si esto cuesta lo que cuesta, a mí se me ocurrió decirle, ¿por qué no lo llamamos Harvard? No sé lo que vale. Pero si hacemos un trato al por mayor, podríamos tenerlos ahí. Ahora, si la conclusión es que el problema es moral y faltan valores, es como muy desalentador, porque pones la vara tan alta. ¿Cómo vamos a hacer un país de gente honrada y leal y honesta con lo que somos? Pero está bueno, sí, es cierto. Pero si vos te pones a pensar que la ética, definida de la manera más simple, es la capacidad personal de elegir lo mejor. En todas las instituciones deben tener gente que tenga la capacidad personal de elegir lo mejor. En el intendente de un pueblo, en el director o la directora de una escuela. Lo mejor para uno que no necesariamente es lo mejor para los demás. Hay otros autores que me encantan, como Bernardo Toro, un colombiano maravilloso, que dice que la ética es tener criterios que me permitan a mí, ante un dilema, elegir lo que me permite a mí y a los demás vivir con dignidad. Entonces, ese es el fundamento de lo que se llama la ética del cuidado, ¿no? Uh-huh. Que la completó con otro teólogo y filósofo brasileño que es Leonardo Boff. Y esta idea de una ética del cuidado. Si a nosotros nos enseñaron eso, Laura, era una ética porque sí. A vos se te hubiera ocurrido preguntarle a tu mamá o a tu papá cuando empezaban las clases que te daban las zapatillas nuevitas, el guardapolvo, los lápices, la cartuchera, y te decían, tenés que cuidarlo. No, yo no se le hubiera ocurrido preguntar por qué. Era obvio por qué, ¿no? ¿Por qué cuidar los lápices? ¿Por qué cuido el guardapolvo? ¿Por qué cuido...? Bueno, porque finalmente detrás de eso había un enorme esfuerzo familiar. Hoy podríamos decirlo también desde el lado ecológico, del lado ambiental. Es decir, mira, si rompes un guardapolvo para hacer 1 metro de tela, hay determinado impacto ambiental. Para hacer de nuevo un portafolio hay tanto impacto ambiental. Pero no necesitamos ese argumento. Nuestros padres lo hacían porque sí, punto, porque se cuida. Y yo digo, ¿por qué tengo que cuidar el lugar de trabajo, el vehículo que manejo, la forma en que manejo? ¿Por qué tengo que cuidar una herramienta de trabajo o las máquinas? ¿Por qué tengo que cuidar aquello que produzco, que esté en condiciones de higiene, que esté en condiciones... ¿sí? ¿Por qué tengo que cuidar a la gente que contrato para que trabaje para mí? ¿Por qué tengo que cuidar al consumidor? ¿Por qué tengo que cuidar a las generaciones futuras? Que hoy es, ¿no es cierto?, la perspectiva que debiéramos tener. Y creo que esa ética del cuidado es una cuestión mucho más simple de lo que uno se imagina. No es estudiarlo a Kant, ¿sí? Uh-huh. Si tenés ganas, vale la pena. Y empezar a reflexionar sobre esa lógica de la empatía, ¿no? Si estoy haciendo aquello que me gustaría que me hagan a mí o no, ¿sí? Yo ando hoy con un andador, ¿verdad? Me gustaría que me tapen una subida, una rampa, y no me gustaría. Si estuviera con silla de ruedas, no me gustaría. Bueno, si no te gustaría, no la tapes vos. Es decir, necesitaríamos sí arrancar casi que de cero, porque yo creo que generacionalmente... Bueno, pero ¿qué nos pasó? Porque si en algún momento fuimos eso, ¿qué nos pasó en el medio? Yo creo que nos fuimos distrayendo, ¿no? En el sentido de que, bueno, si total no se nota. Entonces,
creo que fuimos de a poquito abandonando nuestras propias reglas, nuestra propia cultura, digamos, en ese sentido. Y es, bueno, pues si yo me llevo una virome no pasa nada. Y si me dan una pequeña estímulo económico, te digo, bueno, se lo compro a creo que a fuerza de ir cediendo, casi como uno lo mira con los vicios, ¿no? O con las drogas y las cuestiones que generan dependencia. Es decir, yo lo puedo controlar, ¿viste? Sí, bueno, puedo poner un poquito de Paco ahora y después, total, yo cuando quiero lo dejo. Pero aquí es más o menos lo mismo, ¿viste? Cobro una pequeña coima para que los camiones que están estacionados para pesarse y entrar a descargar. Y bueno, el que me paga una coima, lo salteo de la cola. Total, yo puedo controlarlo. Y lo que aprendimos es que la corrupción es como una gran mancha de aceite, ¿viste? Te habrá pasado cuando manchaste algo con aceite que se te empieza toda la tela a impregnar con eso. Yo creo que nos pasó eso, que empezamos a creer que podíamos controlar esa microcorrupción, y en realidad cuando entras en esa dinámica es imposible, porque el que estaba al lado también te ve y si no te extorsiona, te copia. Uh-huh. Y nos olvidamos de eso. En tu trabajo desde el IARSE, la misión fue contagiar, ¿no?, esto de la sostenibilidad y de la responsabilidad social empresaria. ¿Qué te fijaste como objetivo? ¿De qué se trataba esa misión? Mira, nosotros nos definimos más como sembradores, ¿no? Como los que nos tocaba abrir una picada en el monte y sembrar algo nuevo. ¿Sí? Tratamos de abrir un camino y sembrar. Un camino como viste, esa figura evangélica, largas semillas, algunas crecen, otras no. Y eso es lo que vimos, ¿no?, en estos 20 y pico, casi 27 años de trabajo. Es decir, decíamos en chiste al inicio, ¿por qué puerta van a entrar las empresas a tener un comportamiento responsable y transparente y sustentable? Y decíamos, bueno, está la puertita del medio, ¿no? Todas las puertitas tienen una C, pero la del medio es la de la convicción, ¿sí? Ese que sobre todo fueron las pymes, ¿no?, donde estábamos dando una primera charla de qué era ese tema y el dueño te decía, ¿por qué no me esperaba un rato en el corte? Y te decía, ¿puedo llamar a mi mujer y a mi hija para que vengan y escuchen esto también? Y era una imprenta en un pueblito chico, ¿sí? Así que vueltos a la imprenta, eso era política corporativa. Claro. Y de golpe empezamos a darnos cuenta de que también algunas empresas iban a ver mucho más este tema por la conveniencia, es decir, bueno, ser sustentable y responsable me baja los riesgos, me achica los costos. Es decir, si consumo menos luz, menos agua, se destruyen menos mis bienes de trabajo, mis vehículos, todo es mejor, si me conviene. Bueno, es una forma de analizar alguna decisión. Pero alertábamos también, ojo, que va a haber una tercera puerta que se llama la coerción. Y van a venir a pedirte que lo hagas y que demuestres que lo haces. Y hoy se da en las cadenas, ¿no? Hoy ya hace muchos años, ¿no? Para exportar empezaron a exigirte una cantidad de cosas en esto que se llama la trazabilidad social y ambiental de algo, que si no la tenés no te compro. ¿Por qué? Bueno, porque estos son mis valores y yo le compro a la gente que tiene estos valores. Y a lo mejor me dirás, bueno, si no lo hago porque soy un poeta, lo hago porque sé que si me salgo de esto, el riesgo es alto. Uh-huh. Entonces, no voy a comprar cacao de ningún país que tenga mano de obra infantil porque es de altísimo riesgo. En un momento dado, las 3 grandes compradoras de cacao del mundo pagaron una multa de casi 600 millones de euros por haber comprado en algún lugar de la cadena de valor, porque le compraban a la cooperativa de la cooperativa que terminaba allá, comprando cacao que venía de Chad y Mali, donde a los chicos los cazaban, literalmente los cazaban, y los cargaban en camiones para ir a cosechar el cacao al otro país, y luego, como era más barato abandonarlos que traerlos de vuelta, los abandonaban. Esa era la lógica en ese momento entre Chad y Mali.
Obviamente eso no se decidió en África, se decidió en Europa y la multa la pagaron en Europa. Esos hechos empezaron a marcar la idea de que, mira, también te conviene, ¿sí? Porque es de alto riesgo. ¿Sí? Puede comprar algo, un insumo más barato, sí, pero es flojito de papeles, ¿no? En términos ambientales o en términos sociales. Y ahí aparece entonces este fenómeno de la coerción. Ha ido elevándose el nivel de conciencia de los consumidores. Cuando vos ves hoy, mucha gente se fija, lee las etiquetas, pregunta dónde está hecho, qué va a pasar con ese envase, qué materia prima tienen. Creo que en esa coevolución que estamos teniendo se está dando ese proceso de cambio, ¿no? Ahora, en esta Argentina de crisis permanente, ¿no? Porque antes decíamos que eran ciclos que cada 10 años, ahora es un estado generalizado. ¿Qué margen tiene la gran empresa, la pyme, de pensarse en el mediano y largo plazo si no sabe si puede cubrir un cheque mañana? ¿No? Sí, bueno, está buena tu pregunta. Yo diría, en el medio de un incendio, que alguien te venga a preguntar, che, a ver, ¿con qué mano agarrar los baldes? No, pero se me está quemando el rancho. No, pero mira que el balde hay que agarrarlo con la mano así. Realmente, bajo esas condiciones que tenemos de emergencia grave en la Argentina, tenés que felicitar a un empresario, sobre todo pyme, que pague los sueldos, ¿sí? Y que cumpla algunas cuestiones impositivas, ya es un héroe, digamos, ¿no? Es decir, pero bajo condiciones posibles, y siempre tenemos posibilidad de elegir, márgenes de libertad para elegir, se pueden tomar mejores decisiones. Yo puedo decidir dónde tiro la basura, ¿sí? O qué hago con la basura. Puedo decidir qué gente contrato. Y puedo preguntarme, ¿este puesto podría ocuparlo una persona ciega, una persona en silla de ruedas? Aquí podría estar una mamá que es jefa de hogar. Es decir, hoy en día cuando hablamos de inclusión social, mira, no es nada. ¿Cuántas personas incorporas? Bueno, ¿qué criterios de diversidad tenés? Contratas a alguien porque le miras la cara para ver la nacionalidad que tiene, y si es de una o de otra vale más o vale menos, o si es hombre o es mujer, la mujer es más barato, entonces le pago menos. Todavía estamos con un atraso tremendo en eso. Es decir, yo creo que son las decisiones cotidianas, no las extraordinarias, las decisiones ordinarias, ¿no? Es decir, si yo tengo 3 camiones repartiendo mercadería en una ciudad, ¿cómo se manejan? Para eso no te hace falta plata, convicción. Totalmente. Habíamos hecho un manual que era todo lo que usted puede hacer sin plata para ser sustentable y responsable. Y que abarcaba un poco todas esas ideas de cosas simples, ¿no? Y si tuvieras que decir del 1 al 10, el empresariado argentino, ¿cuán consciente está de eso? De que sin plata puede tomar buenas decisiones. Mira, yo creo que siempre decíamos que es difícil, y vos lo sabés mejor que nadie, hablar del empresariado argentino como un todo homogéneo, ¿no es cierto? Yo creo que es realmente todo lo contrario, una diversidad y una heterogeneidad muy alta. Pero se ven a empresas que tienen lineamientos corporativos nacionales o multinacionales, se ven pymes tomando esas decisiones y vos decís, bueno, está claro que hay un sector que entendió y está haciendo esto por convicción. Y de golpe te sorprenden cuando van tomando decisiones solos, porque en definitiva uno simplemente lo que hace es darles un empujón como para que vean que sí pueden, y de golpe te enteras que viene una pyme del interior y te dice, Luis, ya tenemos el 50% de la energía nuestra, viene de un parque solar. Y estamos ya avanzando en eso. Otro te dice, mira, acabo de hacer un convenio con las OMAS y de ahora en más, yo que hago eventos todo el tiempo, voy a contratar a las OMAS. Aclaro para los que no saben, las OMAS es un grupo de mujeres que hacen de todo maravillosamente, pero de servicio de catering, producción de elementos de muebles, de decoración y demás. Se transformaron en proveedoras. Entonces, voy a decir, ¿podés comprarle a los pobres? Sería la pregunta. ¿Cómo? Bueno, a ver, mira, acá hay un emprendimiento de gente que quiere salir por la dignidad del trabajo de la pobreza. ¿Podrías comprarles a ellos lo que sea? ¿Sí?
Y empezamos a ver que eso creció. Un amigo ahí conocido, como Ariel Torti, empezó a hacer esas pruebitas también, empezaron varios, y hoy tenés empresas que tienen incluso pautas de compra inclusiva, es decir, a ver, del total de lo que la gerencia de compra tiene que invertir para abastecer a la empresa, hay un porcentaje de compra inclusiva, y eso se formalizó, se cristalizó. Yo creo que entonces vos decís, bueno, ha habido, como decimos, una fuerza internacional, global de coerción, ¿sí? Cada vez tenemos, paradójicamente, más conciencia ambiental, a pesar de que estamos más en el borde de un cambio climático, y eso también está bajando hacia líneas, ¿no? Entonces, no hay un todo heterogéneo en el empresariado, sí hay un grupo que lidera eso, y después el resto, como un amigo que me dice, ¿cómo anda la HSE? Porque la hipocresía social empresarial. Y bueno, digo, ¿y vos en qué área estás? No, bueno, yo soy ingeniero nuclear, egresado del Balseiro. Bueno, ¿quieres contarme qué están haciendo con el uranio enriquecido que vos le enseñaste a fabricar? Es lo mismo, es decir, en todos los sectores hay gente buena y gente mala, y un gradiente de grises muy grande. Yo creo que el empresariado en Argentina tiene eso también, ¿no? Hay una regla: mientras más en contacto está con el exterior, es decir, aquel que produce y exporta o vende o compra, tiene mucha más apertura a esto, entienden el mundo. Entonces, bueno, aún en ese incendio permanente que es la Argentina, como tiene un ratito para salir en un lugar donde no se están quemando las casas todos los días, bueno, ve que cuando no se queman las casas hay una forma de hacer las cosas. Yo creo que mucho de ese empresario que viaja para aprender, que viaja para hacer negocios y aprende, vuelve y aplica. Por ahí ni siquiera le pone el nombre, no nos preocupa si se llama sustentabilidad o se llama ganas de hacer las cosas bien, pero que ahí está la transformación, ahí está el chip del cambio, ¿no? Luis, te propongo una pausa. Estamos conversando con Luis Ula, hoy fue director, cofundador y hoy presidente del Consejo Asesor del Instituto Argentino de Responsabilidad Empresarial. Las siguientes empresas acompañan a Gente Picante. Acompaña a Gente Picante, Casalta. Hay lugares donde siempre nos vamos a sentir seguros. Estamos orgullosos de ser uno de ellos. Hace tiempo comenzamos una transformación con el objetivo de cuidarte mejor, poniéndote en el centro de todo lo que hacemos. Hoy, alcanzamos los más altos estándares en calidad y seguridad. Acreditación otorgada por Joint Commission International. Sanatorio Allende. Orgullosos de ser el lugar donde siempre te vas a sentir seguro. Retomamos acá el ciclo de entrevistas. Estamos conversando con Luis Ula, licenciado en Trabajo Social, hoy presidente del Consejo Asesor del Instituto Argentino de la Responsabilidad Social Empresarial. Hablamos de cómo una empresa, aún en un contexto desafiante, como siempre plantea en la Argentina, puede hacer cosas como para mirar más el mediano plazo y el largo plazo. Pero me da la sensación de que tiempo atrás, algunos años atrás, había más conciencia de eso y que hoy es un fenómeno que se pinchó. Sí, está buena tu percepción, yo coincido además. En alguna medida perdió la energía y diría esa llama que iba contagiando, se iba apagando un poco. ¿Por qué?
Sí, probablemente porque primero se fueron retirando algunos directores, ¿no? Uno aprende que las empresas y todas las organizaciones tienen ciclos. De golpe te toca un grupo de directivos que coincide, hace que todos los astros coinciden en que tengas un directorio de gente brillante, y otros periodos en los que los astros han hecho que no coincida y que no se dé. Entonces, cuando hay líderes que tienen esa capacidad de visión de 50 años, ¿no? 100 años, de lo que están haciendo, a 7 generaciones vistas, decía la hermana de Ayrton Senna, que le pedía al hermano que hiciera algo por la niñez, pero a 7 generaciones vistas en Brasil, así le decían, ¿no? Entonces, usted que esa era la definición de estadista. Un estadista es aquel que toma una decisión hoy pensando en 7 generaciones, no en la de él. Bueno, un poco... Ni en la de sus nietos. No, ni sus nietos, estamos hablando de 7, es decir, Sí, yo no los voy a refiero ver. a un muy largo plazo y no tenés estadistas así hoy. Bueno, pero el largo plazo existe porque finalmente estamos, aunque Todos muertos. algún economista decía que de largo plazo estamos todos muertos, nosotros estamos muertos, para las generaciones que vienen no. Entonces, yo digo, hubo una coincidencia, ¿no? de gente, directivos, dueños de empresas, ¿no? Y CEOs de compañías que vieron en esto una cosa que también los tocó a ellos, ¿sí? Entonces tenían un compromiso y coincidió también con un grupo de gente que se formó bien en esto, se profesionalizó en esto. Y obviamente tal vez haya sido también una época, entre comillas, de vaquitas más gordas, relativo en Argentina, donde dedicaron más presupuesto también a esto a las empresas. Y eso logró un avance fantástico, porque cuando vos tienes la decisión de hacerlo, la capacidad de hacerlo y la posibilidad presupuestaria de hacerlo, bueno, las cosas se dan. Te ensayo una explicación adicional, no sé si coincidirás. Vimos ponele, últimas 2 décadas, a un Estado hacer las cosas tan mal y en algunos casos con complicidad de las empresas, que probablemente es una enorme decepción, como decir, bueno, esto no tiene arreglo, es inviable. Entonces es como que se te apagan las ganas, te desanimas diciendo, es tan enorme esto de que no se puede cambiar, que qué voy a pechar yo con mi granito de arena. Sí, claro. Y si tomás los últimos 20 años, 25 años, Laura, pensá, hace 25 años la Argentina era mirada desde fuera y participaba de todos los estudios comparados del tamaño de la sociedad civil. ¿Cuántas organizaciones de la sociedad civil atendían tantos temas? Y en esos 25 años tuviste gobiernos que las combatieron, las cooptaron, las corrompieron, las absorbieron. Finalmente hoy preguntas dónde está la sociedad civil. Y casi que... ¿Y dónde está? Y la sociedad civil esta mañana era la gente en Maestro Vidal y Luis Agote quejándose de los robos. Harto los comerciantes de los robos. Pero por ahí no es hasta ahí llega el nivel de organización que conseguís. Es decir, que el reclamo, que la bronca, por eso también toda la política nueva está basada, ¿no? en el odio, en canalizar todo eso que está ahí por explotar. Pero digo, por un lado esto, ¿no? Las causas justas y nobles han perdido. Yo tengo, agridulce. Tengo una posibilidad que agradezco, porque yo tengo alumnos en la universidad, en una cátedra de ética y gestión de la sustentabilidad y responsabilidad social y profesional, y tengo alumnos jóvenes de 24 años para abajo. Ha habido un cambio en los programas y hoy tengo no solo los del último año de algunas carreras, sino chicos de primer año de algunas carreras. Y te digo que quedo sorprendido de los más jóvenes. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Los veo abiertos a escuchar este tipo de cosas. Es decir, que hay algo mejor, hay algo superador, hay ideales.
¿cómo es que hay gente, pero hubo gente enamorada de ideales en la Argentina, acá cerca, no me digas en Europa, contame acá. Y le brillan los ojitos, ¿no? Entonces tenemos una sensación agridulce porque vos tenés una parte de ese estudiantado un poco más grande, ¿no? Los podríamos dividir así, pero digo, hoy entre un chico de 25 y uno de 19, hay mucha diferencia en la forma de mirar el mundo. Y estos 19 los veo mucho más interesantes en términos de que los veo como con otra cabeza para razonar. No sé, hablamos de los prejuicios. Y hoy veo que es una generación mucho más desprejuiciada que la que fuimos nosotros. Por ejemplo. De hecho, no me sirven mis ejemplos de prejuicio porque me miran como diciendo, yo no tengo ese problema. Claro. A mí si se me sienta alguien acá que tiene otra opción sexual o tiene otra cara o tiene otra ropa, a mí no me molesta. Bueno, ese tipo de cosas que te alientan, digamos, ¿no? Nos alientan a seguir en ese sentido porque ves. Y creo que en la Argentina, volviendo a este fenómeno, yo creo que, viste, hay un libro que me impactó, el título que se llama El cansancio de los buenos, que si bien fue escrito para Italia, es un libro que en Argentina andaría el pelo, ¿no? Que es la gente que empezó a sentir, como decís vos, ¿no? ¿Y para qué lo hago? ¿Para qué si finalmente es una montaña tan alta que no lo voy a poder, no voy a alcanzar la cima, no voy a llegar ahí? Eso desalentó. Que después hubo otros fenómenos, ¿no? De los que alertamos en ese momento. Toda cosa buena tiene siempre la posibilidad y varios caminos para prostituirse. Uno, que era el típico show off que se dice, ¿no? Es decir, sabíamos que había un alto porcentaje de gente que iba a escuchar lo que se decía o que decíamos, simplemente para hacer la versión prostituida de eso. Es decir, voy a hacer que parezca que soy responsable, voy a hacer que parezca que soy sustentable, esa era la versión prostituida de esto. Y alertábamos a las empresas, ¿no? Ojo con este camino fácil, porque comunicacionalmente podés decir esto, sin duda, y podés girar en falso, pero ojo, bueno, ahora voy a explicar el fenómeno que es un cheque y nadie sabe que es un cheque, ¿verdad? Pero era, ojo, no largues cheques de que sos bueno, porque después van a ir a la ventanilla del banco a cobrarlo, ¿verdad? Acá sería ahora pagarlo con el QR, ¿viste? No te largues a usar el QR porque en la cuenta corriente de la ética no tenés nada. Es decir, tenés cuidado que no te descubran de que sos un impostor, porque todo lo que hayas construido en base a la mentira se va a caer rápidamente. Pero sí vemos que muchos optaron por ese camino, ¿no? Entonces se llenó de consultoras de comunicación que son las voceras de la sustentabilidad de la compañía. Y yo me reía porque eso, cuando llegábamos a una empresa, alguien dijo, no, para el tema ético la tenemos a nuestras mujeres, claro, en otra área. De la ética se encargan ellos, nosotros nos encargamos de los negocios. Te juro que lo he escuchado, si no es que anda a hablar con los que se encargan de la ética. Nosotros acá estamos ocupados en cómo... Bueno, es terrible ese divorcio. Bueno, en algunos lados triunfó la parte de ¿para qué nos vamos a seguir ocupando de este tema si no nos ha modificado la posibilidad de ganar dinero? Creo que también el contexto argentino fue demoledor, ¿no? Cuando vos mirás, yo creo que no solo hemos demolido la economía, creo que lo peor es hemos demolido los valores. ¿Sí? ¿En qué terminamos creyendo 20 años después? Porque se dicen tantas mentiras, se toman, gente toma como bandera, se pone como abanderada determinadas causas siendo mentiras, porque no que fueron. ¿Sí? Se han ido prostituyendo tantas cosas en estos años, que yo diría, tampoco es de extrañar que también esto pasara por ese proceso de perder legitimidad, ¿no? Credibilidad. Tengo para vos el mensaje de una persona que ha trabajado con vos, que te conoce desde hace mucho tiempo. Luchito querido, cuando me enteré que te sumabas a la tropa de gente picante
que pasó y pasa por el programa de Laura González, pensé, qué suerte, sí, su justicia, qué bueno reconocerte como un glorioso picapiedra que desde la Laguna Larga natal venís bregando por causas tan nobles como la equidad, la siembra de oportunidades, la responsabilidad social, la sostenibilidad, la regeneración, etcétera, que supo sembrar otro grande, Alberto Ula, tu papá. Así fue que desde los años de la recuperación democrática se fueron cruzando nuestros caminos con un denominador común. Nunca dejamos de reírnos, aún en los momentos más trágicos. Paseaba curioso por los corrales de cerdos de la escuela de San José la Dormida. De pronto se le arrima un alumno y le dice: oiga, don Ula, está muy bueno esto que nos enseñan sobre las cooperativas, dice. Pero dígame una cosa, de todos los chanchos acá del corral, ¿cuáles les parece que son los míos? Brillante, auténtico, pícaro, mordaz. Lucho, sos un gran contador de historias. Y esta capacidad que tenés para poder transformarlas en una explicación con una didáctica impecable que nos ha ayudado a mejorarnos a todos. Y puedo decirte que después de todos tus años y todos estos esfuerzos, el mundo es un poco mejor. Muchísimas gracias, Luchito. Chau, chau. Ahí está, Germán Castellano. Sí, claro, cómo no. ¿Qué hacía tu papá? Mi papá era un hombre común, un panadero, que tenía algo que había aprendido, no sé, en la escuela parroquial, no sé dónde, pero él hablaba siempre del bien común y nos preguntaba a la noche, llegábamos a casa, ¿qué hicieron por el bien común hoy? Entonces, hablar del bien común, sí, no era que mi viejo había leído a Emmanuel Mounier o a un filósofo de lo que sustentaban lo que era la democracia cristiana en los años 60 frente al comunismo, digamos, en Europa. Él nos preguntaba qué hacíamos, ¿viste? Si están en la comisión de un club, ¿qué es lo que están haciendo, no? Y él tenía la idea de, teniendo menos de un año cursado en la escuela, no había ido a la escuela, no pudo, tenía claro esta idea del bien común, de la participación, de la promoción, de cómo se puede ayudar a salir a la gente de la pobreza con dignidad. ¿Sí? Yo aprendí ahí qué era la dignidad viéndolo a él, ¿no? Cuando le daba una oportunidad a alguien en la panadería, te das cuenta que ahí estaba haciendo inclusión, claro. Inclusión social. Cuando le daba fiado a alguien que estaba pasándola mal, y ahí aprendí también cómo era el área de filantrópica, digamos, ¿no? Es decir, aprendimos mucho de mi mamá y de mi viejo, de esas cosas, sí, sin duda, ¿no? Y creo que, bueno, eso no se va, todo lo contrario. A mí me pasaba que me asombraba siendo un gringuito de Laguna Larga, como sigo siendo, y llegaba a Córdoba a estudiar y bueno, llegaban profes importantes, titulares de cátedra, tomaban listas, y Ula, ¿qué sos del gringo Ula? ¿Cómo? Sí, soy el hijo del gringo Ula. No me digas que soy el hijo del gringo. ¿Cómo conoce al gringo Ula? Claro. Bueno, digo, era un tipo que era capaz de tener esas relaciones y de gente que lo quería también por lo que era, que a mí me asombraba eso, ¿no? Evidentemente había detrás de eso una presión de no traiciones el apellido, digamos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Un mensaje más para vos. Hola, pa. Habla Fran Ula, tu hijo, orgulloso de haber sido no solo hijo, sino criado por alguien que lo marcó tanto en los valores éticos y sobre todo alguien que, siempre lo digo en mis charlas o cuando tengo la oportunidad de compartir mi historia, de que yo no vengo de una familia de diseñadores, pero sí mi padre me dio la libertad para hacer lo que yo quería, pero siempre y cuando lo haga con mucho amor, pero también al mismo tiempo lo haga con mucha responsabilidad. Y eso claramente es algo que he aprendido en casa, pero sobre todo de alguien como vos que siempre fue tan pasional y sobre todo alguien que estaba buscando la ética y un estándar moral muy alto. Creo que desde muy chico hemos tenido muchas conversaciones de este tipo y de hoy de grande las resignifico de otra manera y me encanta y lo disfruto un montón. La verdad que de nuevo muy orgulloso
y no solo te volvería a elegir, sino también creo que qué cosa más linda que tener un padre que te puede enseñar mirando de lejos, mirando un poco con perspectiva la historia y demás para poder enseñar a no cometer errores, pero también a elevar la vara en muchas cosas. Te mando un beso muy grande. Qué hermoso. Qué lindo mensaje. Qué hermoso. Bueno, tanto Germán hacia el costado o para arriba. Germán ha sido un maestro para mí en muchas cosas y en otras un gran compinche, ¿no? Con lo cual lo he sentido al lado, pero también he aprendido mucho de él, de la nobleza de Germán y de su capacidad de mirada, ¿no? De las cosas. Pero también cuando uno mira así en la descendencia, está bueno esto. Yo le preguntaba al Fran si él estaba orgulloso de ser el nieto de Alberto. Sí. Y eso creo que lo impactaba más. Yo creo que al lado de lo que mi viejo reflejaba en mis hijos, creo que ha sido más fuerte eso que tal vez lo mío. Es decir, hasta el día de hoy ellos recuerdan cosas de su abuelo, y a pesar de que lo vieron, no eran tan grandes hasta que tuvieron el abuelo, fueron muy, muy marcados por eso. Así que simplemente era dejar que las cosas fueran como fueron, ¿no? Uno más, Caro. Hola, Pa. La verdad que sos un orgullo, sos un ejemplo. Creo que tu legado está garantizado, por lo menos por mi parte. Profesionalmente, para mí lo más lindo es que me dejaste una profesión y una manera de hacer las cosas con integridad y coherencia. Y creo que hay algo que es el legado de nuestra familia que tiene que ver con el bien común que nuestro abuelo Alberto nos enseñó y que vos llevaste adelante, que es pensar en los demás y hacerlo todos los días una realidad. Para mí, como padre, ha sido un referente y creo que construir un mundo mejor es un desafío todos los días y que es maravilloso que me hayas dejado este camino para seguir y continuar y siento que siempre me faltan herramientas y hacerlo mejor todavía, pero creo que el compromiso está y eso es gracias a vos. Te mando un beso gigante, gigante, te mereces esto y mucho más y creo que la vida ahora te está dejando un tiempo más para que le sigas dejando al mundo, a los jóvenes, más inspiración, más razón para seguir haciéndoles cosas por un planeta y una sociedad más justa y mejor. No te bajes los brazos, tenés mucho para aportar, pero muchísimo más para aportarle al mundo. Ojalá haya más Luis, Ula, que puedan articular entre el sector público, el sector privado y las organizaciones y que generen tanta transformación en este planeta. Un beso, te quiero. Ay, qué qué hermoso. lindo mensaje. Es un golpe al corazón, sin duda. Da gusto. Carolina es una Ferrari de 500 HP. Es decir, tremendamente emprendedora, súper pasional de lo suyo. Y me acuerdo que estaba en segundo año de abogacía y me decía, yo dejo la universidad porque yo no voy a ser abogada y menos, no me veo litigando. Mira. ¿Quién te dijo que tenés que litigar? ¿Y qué puedo ser? Mirá, puede ser una abogada que defienda la constitución del país, que defienda el medio ambiente. Entonces le pedí que hablara con Daniel Sapsay y que hablara con Pedro Tarac. Ambos abogados. Entonces volvió y me dijo, no dejo la carrera. Mira. Y ahí la tenés hoy metida de cabeza en la Me quedan dos preguntas antes de que se nos termine esta charla. ¿Por qué crees vos que en Argentina tiene tanta mala prensa el empresario? Que está tan mal visto. Sí, que yo creo que una de las usinas generadoras de eso, paradojalmente, es la universidad. Hay estudios, seguramente vos los habrás visto. De primero a cuarto año le preguntas quiénes son los peores actores en la sociedad y un estudiante universitario promedio de la generación de los 70 al menos te decía que los peores eran los empresarios, ¿sí? Pero si le preguntabas el último semestre de la carrera que fuera, le preguntabas dónde querés trabajar, te dice, no, obvio, en una empresa. Y que sea buena y que sea grande, claro, y que me paguen mucho. Sí, esta cosa que es, perdóneme, fuiste anti-empresa todo el tiempo. Bueno,
yo creo que ahí tenemos los profesores, primero, un enorme desafío, ¿no? Que es mostrar que no todas son iguales, como en todas las cosas. Yo podría hablar de los medios de comunicación y generalizar sería lo más injusto que puede haber. Bueno, lo mismo pasa con las empresas, ¿verdad? O con las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, ayudarlos a recuperar la idea de que el emprendedor tiene mucho de heroico en la Argentina. Un tipo que tenga una visión y haga una fábrica o que logre hacer eso, es realmente alguien que después habrá que discutir qué errores cometió y todo, pero necesitamos mucha de esa gente. Durante una época yo me fui de lo que era el estudio de la filosofía y la teología, porque descubrí que Dios no era católico, ¿viste? Decir, ¿qué hago acá? Sí, yo estoy a favor del fútbol, pero no, ¿qué hago acá? Estudié en la cancha de Boca. Claro. Estoy a favor de todo el fútbol. Claro. Con lo cual estaba con una parcialidad. Si Dios no es católico, bueno, yo me voy a hacer otra cosa donde hay una visión más amplia de la cuestión, ¿no? Y digo, un poco pasa lo mismo con el empresariado. Es decir, las empresas pueden ser buenas o malas, pero son imprescindibles. El Mahatma Gandhi, al que leí mucho en toda esa época de mi vida, hay un libro que él tenía que se llama Mi Socialismo. ¿Viste? Decís, ¿cómo? Sí, claro, es mi versión. Dijo, ¿y usted qué va a hacer con los capitalistas en la India? No, los voy a cuidar. ¿Pero cómo? ¿Usted, qué se imaginan? ¿Ustedes se imaginan cuánta gente creen que en la India tiene claro cómo se gana dinero? Bueno, no son muchos, de lo cual necesitamos gente que sepa cómo se gana dinero, sobre todo éticamente. Con lo cual dijo, no, para mí son bastiones necesarios, es decir, lo voy a cuidar para que generen empleo. Yo creo que somos un país que tiene esa contradicción, como tenemos en tantas cosas, ¿no? Nos formamos como hasta el 4º año de la facultad antiempresa, y después nos encantaría trabajar en una muy buena empresa, ¿no? En algunos casos, sobre todo sacando algunas materias o carreras, eso pasa, ¿no? Entonces, tenemos eso. Tenemos también la idea de que, yo digo, a mí me da mucha tristeza, porque de golpe aparece un chanta, no sé, que de golpe, no sé, tenía algún negocio turbio, se compró un Chevrolet Camaro, salió con 3 modelos, le encontraron droga, ¿viste? Y el titular dice, un empresario. Claro. Y vos decís, ese tipo no es un empresario, claro. Ese es un delincuente que está en él. Yo conozco empresarios que no andan en Chevrolet Camaro, no andan con ese mundo. Es decir, hemos dejado que se asocie también como empresario a gente que en realidad dista mucho de eso, ¿no? Entonces, y también para el propio sector, ¿no? Tendría que hacerse un ejercicio de análisis de qué imagen se proyecta, ¿no? Porque también eso es cierto, hay mucha gente que solo piensa en sí mismo, han creado riquezas con gente, Henry Ford por ahí decía, miraba su fábrica, ¿no? En Auburn, donde está, en Detroit, y le decía a alguien, ¿vos la ves? Sí, ¿ves que es grande? Bueno, esto está todo cimentado sobre los cráneos y los cuerpos de nuestros proveedores, porque los hemos matado para hacer este imperio. Es decir, hay formas y formas de ganar dinero, y de eso se trata el concepto de la responsabilidad social. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo? La última, ¿qué le dirías a esos buenos que están cansados? Primero que obviamente ese dicho, creo yo, que dicen no aflojen ni abajo del agua, son imprescindibles. Esa gente es imprescindible, ¿no? Ese dicho que dice algunos que son importantes, otros, y hay gente que es imprescindible. Yo creo que esa gente que tiene una velita encendida, la tiene que mantener, ¿no? Porque, viste ese viejo dicho que es, nadie prende una vela para ponerla abajo de una mesa. Si hay oscuridad, una vela es útil puesta arriba de la mesa, para que la gente vea y no se tropiece con algo. Bueno, en alguna medida yo creo que la gente que está haciendo las cosas bien, tiene la obligación de contarlo en el mejor de los sentidos, ¿no? No para hacer show, sino para contagiar.
A mí me impactó Stefan Schmidt-Heine, al que me llevó a conocerlo Germán Castellano. Estamos hablando de la cuarta fortuna de la humanidad, número 40, ¿no? En términos de la 40ª fortuna de la humanidad. Sí. Y él decía, bueno, yo ya creé Avina, Avina le voy a donar mis empresas para que se cree un trust que con el dinero que ganen mis empresas financia esa fundación, y yo me voy a dedicar a trabajar de virus. Que le decíamos, Estefan, ¿qué vas a hacer vos? No, yo ahora me voy a dedicar a trabajar de virus. ¿Cómo de virus? Sí, me voy a dedicar a contagiar a mis colegas. Yo estoy en una posición privilegiada en el mundo. Entonces, también mi trabajo ahora va a ser contagiarlos a los que están cerca mío. No sé si contagiaste de la 40ª para arriba o para abajo, seguro que a Bill Gates no llego, o a los actuales que están creando este tecnofeudalismo, en el que ya estamos, pero para otra gente hizo un efecto maravilloso. Y bueno, yo creo que decirles a ellos, sigan trabajando de virus, sigan contagiando, que vale la pena. Luis, un placer. Gracias por estar acá. Para mí, Laura. Gracias. Un placer. Luis Ula estuvo con nosotros, licenciado en Trabajo Social, hoy presidente del Consejo Asesor del Instituto Argentino de la Responsabilidad Social Empresaria. Recuerden que en YouTube y en Spotify y en Instagram está todo el ciclo completo de Gente Picante. Hasta la próxima.